Hoy quiero hablarte de un enemigo silencioso que habita en todos nosotros, un ladrón invisible de nuestra energía, de nuestra claridad, de nuestra alegría, la preocupación. Nos convencemos de que anticipar el miedo nos protege, de que imaginar 1000 escenarios posibles nos prepara, pero la verdad es que la preocupación no es preparación, es una prisión de la mente. Cada pensamiento repetido sobre lo que podría salir mal es un ladrillo que construye muros que nos separan de nuestro poder. Y sin embargo, dentro de ti hay una fuerza inmensa, una capacidad de decidir, de observar sin reaccionar, de transformar el caos en calma. Hoy vamos a aprender no a escapar de lo incierto, sino a enfrentarlo con presencia, con conciencia y con un corazón valiente. Hoy comienza tu viaje para anular las preocupaciones y recuperar el dominio de tu vida. Hay un error que veo en tantas personas, incluso en mí mismo antes de comprenderlo: confundir preocupación con responsabilidad. Creemos que si estamos constantemente imaginando problemas, anticipando cada error posible, estamos siendo responsables, que nuestra ansiedad es un signo de compromiso. Pero la verdad es que preocuparse no es responsabilidad, es una trampa que nos roba energía, nos aleja de la acción y nos ata a escenarios que quizá nunca sucederán. Durante años me levantaba cada mañana con el corazón acelerado, repasando en mi mente todo lo que podía salir mal en el día. Creía que eso me hacía más preparado, más consciente, más responsable. Pero al final del día lo único que había logrado era cansarme antes de empezar, drenarme antes de crear y llenar mi vida de tensión innecesaria. Me costó mucho entender que la verdadera responsabilidad no está en dar vueltas y vueltas en la mente sobre lo que podría pasar, sino en identificar lo que depende de mí y actuar sobre ello. Es muy distinto imaginar problemas que realmente solucionarlos. Recuerdo un momento específico en mi vida cuando estaba por iniciar un proyecto importante. Me pasé semanas pensando en cada posible error, en cómo podrían reaccionar los demás, en qué pasaría si algo fallaba. Cada pensamiento parecía una preparación, pero en realidad me estaba paralizando. Hasta que un día me detuve frente a mi propio reflejo y me pregunté: ¿qué es lo que realmente puedo controlar? Ahí entendí algo profundo. Preocuparme por lo que no puedo cambiar no sirve de nada, solo roba mi claridad y mi fuerza. La responsabilidad empieza cuando reconozco mis límites, cuando distingo entre lo que depende de mí y lo que no, y pongo toda mi energía en eso que sí puedo influenciar. Porque mientras más te ocupas de lo que no puedes cambiar, más lejos estás de cumplir con lo que sí puedes construir. Esto aplica en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, en las relaciones, en la salud, en tus sueños. Cada pensamiento preocupado que no se traduce en acción concreta es energía desperdiciada, es tiempo que no vuelve. Por eso aprendí a separar mi mente en dos: pensamientos que me ayudan a crear soluciones y pensamientos que solo generan miedo. Lo demás lo dejo ir. Esta disciplina no fue fácil al principio, porque nuestra mente se aferra a la ilusión de control. Creemos que si pensamos más, si anticipamos cada escenario, estamos más protegidos. Pero en realidad, la protección viene de la acción, de la decisión consciente, no del pensamiento repetitivo. Hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio sencillo pero poderoso. Cada vez que notes que tu mente empieza a preocuparse, pregúntate: ¿esto depende de mí? ¿Puedo hacer algo al respecto ahora? Si la respuesta es sí, actúa. Si la respuesta es no, suéltalo. Esta práctica es la diferencia entre vivir drenado por la preocupación y vivir lleno de dirección. La responsabilidad real no se mide por cuántas noches pasas en vela imaginando problemas, sino por cómo enfrentas la realidad con claridad, coraje y acción consciente. La preocupación no es responsabilidad, la acción sí lo es. Hay una verdad que nadie quiere aceptar y yo mismo me resistí a admitirla durante años. Preocuparte no cambia nada. Nadie se ha preocupado tanto que haya alterado el curso de la vida por el simple hecho de anticipar un problema. Puedes dar vueltas, imaginar 1000 escenarios, temer por lo que podría pasar y aún así el tiempo sigue su camino y la vida sigue fluyendo. Yo recuerdo claramente un momento en el que estaba por dar un paso muy importante en mi carrera. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente cada error posible, cada
Lo curioso es que nos han enseñado a pensar que preocuparse es prudencia, que anticipar problemas nos hace responsables, pero no es prudencia, es paralización, no es preparación, es desgaste. La mente que se pierde en escenarios negativos no produce claridad, produce confusión, no produce soluciones, produce ansiedad, no produce acción, produce miedo. Yo aprendí esto de manera muy práctica. Cuando un proyecto que temía que fracasara comenzó a avanzar sin que yo lo controlara todo, me di cuenta de que mientras más me preocupaba, más veía obstáculos imaginarios, y cuando finalmente decidí actuar, enfocarme en lo que sí podía cambiar, todo lo demás empezó a resolverse, porque la preocupación no movió ni un ápice la realidad, pero la acción sí. Hay algo más que es muy liberador. Preocuparte no solo no cambia la situación, sino que además consume tu energía para lo que sí importa. Recuerdo que en mi juventud pasaba horas pensando en problemas que no tenían solución inmediata, en cosas que escapaban de mis manos. Y cuando llegaba el momento de trabajar en lo que sí podía influir, estaba agotado, frustrado, bloqueado. Fue un despertar brutal darme cuenta de que la preocupación me estaba robando la vida. Que si quería transformar mi realidad, la única forma era usar mi energía en acciones concretas y en decisiones reales, no en escenarios hipotéticos. Cuando entiendes que preocuparte no cambia nada, algo cambia dentro de ti. Empiezas a clasificar tus pensamientos. Esto sirve para actuar, esto no. Y lo que no sirve, se suelta. Lo que depende de ti, se trabaja. Lo que no, se libera. Ese simple cambio de enfoque es transformador, porque finalmente descubres que la libertad mental no viene de controlar todo, sino de elegir conscientemente dónde poner tu fuerza. Y en ese lugar el miedo deja de ser el motor de tu vida y se convierte en una señal, una guía que te invita a actuar, no a paralizarte. Preocuparse no cambia nada, actuar sí. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que tu mente puede ser tu mejor aliada o tu peor carcelera. Durante años, yo vivía atrapado en un bucle mental interminable. Cada preocupación se repetía como un disco rayado, cada escenario negativo me atrapaba y yo me sentía poderoso por estar anticipando lo que podía salir mal. Pero con el tiempo entendí que no estaba anticipando nada, estaba huyendo de la acción. Cada pensamiento repetido me drenaba, cada y sí me alejaba más de mi claridad y lo peor, me alejaba de la vida que quería crear. Fue un despertar doloroso darme cuenta de que estaba gastando horas en la nada, horas que podían haber sido usadas para construir, para resolver, para avanzar. Lo que cambió todo fue una decisión muy simple y profunda: reemplazar el pensamiento automático y repetitivo por acción consciente. No es magia, no es autoayuda barata, es pura práctica de observación y disciplina. Cada vez que sentía que mi mente comenzaba a girar en círculos, me preguntaba, ¿esto me sirve para algo? ¿Puedo hacer algo ahora? Y si la respuesta era sí, actuaba de inmediato. Llamaba, escribía, resolvía, me movía. Si la respuesta era no, aprendí a soltarlo, a escribirlo en un papel y dejar que la mente descansara. Ese simple acto de separar lo que puedes cambiar de lo que no y actuar sobre lo primero es revolucionario. Recuerdo un momento específico. Estaba preparando un proyecto importante y me sentía paralizado por todos los problemas que podían surgir. Cada noche antes de dormir mi cabeza era un torbellino de escenarios catastróficos. Una noche decidí hacer algo diferente. En lugar de repasar todo lo que podía fallar, escribí una lista de acciones concretas que podía tomar al día siguiente. Llamadas, correos, pequeños ajustes. Y cuando me levanté, comencé a ejecutar. Lo increíble fue ver cómo la ansiedad disminuía con cada acción, cómo cada paso concreto reemplazaba un pensamiento improductivo, cómo la sensación de control volvía a mí. Ese momento me enseñó algo fundamental. La acción consciente rompe cualquier ciclo de preocupación porque mueve energía hacia la creación, no hacia el miedo. La acción consciente no significa apresurarse ni ser impulsivo. Significa estar presente, ser deliberado, evaluar y luego actuar con intención. Significa transformar la inercia del pensamiento en movimiento, el agotamiento mental en resultados tangibles. Cada vez que eliges actuar en lugar de rumiar,
fortaleces tu confianza, entrenas tu claridad y recuperas tu poder interno. No importa lo pequeño que sea el paso, lo que importa es romper el bucle, demostrarte que tienes agencia sobre tu vida, que tus decisiones importan, que tu energía puede ser dirigida hacia la construcción en lugar de la destrucción. Al final, cuando cambias el bucle mental por acción consciente, descubres que la preocupación deja de ser una fuerza que te paraliza y se convierte en una señal para moverte. La mente nunca se calmará por arte de magia, nunca se detendrá sola, nunca se silenciará solo porque lo deseas. Durante mucho tiempo creí que bastaba con respirar hondo, cerrar los ojos y esperar que la ansiedad desapareciera, que las preocupaciones se diluyeran por sí mismas. Pero la verdad es otra. La mente necesita entrenamiento, no milagros. No puedes esperar que algo que ha estado funcionando de manera automática durante años cambie solo por desearlo. Es como esperar que un músculo crezca sin moverlo, que un río cambie de cauce sin guiarlo. La calma no es un regalo que cae del cielo, es un resultado de disciplina, de práctica constante, de aprender a dirigir tu atención hacia lo que sí te sirve. Recuerdo mis mañanas cargadas de pensamientos acelerados, en las que antes de abrir los ojos ya sentía el peso del día. La mente corría por 1000 escenarios negativos y yo me sentía atrapado como un espectador de mi propia vida. Fue un proceso doloroso darme cuenta de que mi tranquilidad no estaba fuera, estaba dentro, y que para alcanzarla debía entrenarla como un atleta entrena su cuerpo. Empecé con pasos simples pero consistentes. 5 minutos de respiración consciente al despertar. Escribir mis preocupaciones para separarlas de mi mente. Observar cada pensamiento sin juzgarlo y decidir cuál merecía mi atención. Con el tiempo, esos 5 minutos se convirtieron en 10, después en 20, hasta que sentí que podía sostener mi atención en el presente más tiempo del que había imaginado. Entrenar la mente no significa reprimir emociones ni negar la realidad, significa enseñarle a tu cerebro a ser tu aliado en lugar de tu enemigo. Cada vez que un pensamiento inútil aparecía, en lugar de reaccionar automáticamente, aprendí a observarlo, a etiquetarlo y a decidir si merecía energía o no. Aprendí a reemplazar el ¿y si sale mal? ¿Por qué puedo hacer ahora que tenga valor y sentido? Y a tomar acción desde esa claridad. La práctica diaria convirtió lo que antes era un torbellino de ansiedad en un espacio de decisión consciente. Un ejemplo claro. Durante un proyecto importante, mi mente empezó a anticipar fracasos antes de que ocurrieran. Podía sentir el estómago apretarse, los hombros tensarse, la cabeza girar sin control. En lugar de dejarme arrastrar por el miedo, tomé un cuaderno y escribí cada posible problema y al lado la acción que podía tomar para cada uno. Esa simple práctica me devolvió poder, porque la ansiedad dejó de ser la fuerza dominante. Mi mente se había entrenado para responder, no para sufrir. Al final, la tranquilidad mental no llega por azar. Es el fruto de la constancia, de la atención deliberada, de la disciplina, de dirigir la mente hacia lo útil y soltar lo que drena. Cada momento que dedicas a entrenar tu mente es un acto de libertad, un acto de poder. No esperes que tu mente se calme sola. Enséñale a estar en paz y a trabajar contigo. La mayoría de nosotros vivimos preocupados por síntomas, por efectos visibles de lo que nos incomoda, pero rara vez nos atrevemos a mirar debajo de la superficie. Nos angustiamos por perder un empleo, por un error, por no cumplir expectativas, y creemos que la solución está en controlar esas situaciones externas. Pero lo que realmente nos paraliza no es el evento, no es el resultado, es lo que ese evento despierta dentro de nosotros. Cada preocupación tiene un origen profundo, una raíz escondida que solo se revela cuando tenemos el valor de mirar hacia adentro. Aprender a ir a esa raíz no es cómodo. De hecho, es incómodo, doloroso y muchas veces confronta heridas que creímos olvidadas. Pero es ahí donde comienza la verdadera transformación. Recuerdo momentos de mi vida en los que estaba consumido por ansiedad, por miedo a equivocarme, miedo a lo que otros pensarían de mí.
Cada proyecto, cada conversación, cada decisión estaba teñida por esa tensión constante. Ir a la raíz del miedo requiere honestidad brutal. No sirve decir no pasa nada o todo va a estar bien. Eso es consuelo temporal. Se trata de preguntarte con valentía qué es lo que realmente estoy protegiendo, qué historia me estoy contando sobre mí mismo, de dónde viene esta sensación de amenaza. Y cuando te permite responder, descubres patrones antiguos, creencias que heredaste, juicios que adoptaste, heridas que aún no sanan. Yo aprendí a escribir esas respuestas, a mirarlas de frente, a reconocer su existencia sin juzgarme, a abrazar la incomodidad de sentir lo que antes evitaba. Cada miedo que entendía dejaba de tener control sobre mí, porque ya no era un fantasma desconocido, era una verdad identificada, consciente y tratable. Un ejemplo práctico. Durante un periodo en el que estaba preparando una gira de conferencias, sentía un miedo paralizante a que nadie asistiera, a que mi trabajo no impactara. Si me hubiera quedado en la superficie, habría pasado semanas ansioso, revisando números y comentarios, sintiéndome vulnerable ante lo incierto. Pero al preguntar, ¿qué me asusta realmente?, entendí que el temor no era el fracaso en sí, sino al sentimiento de rechazo, de no ser suficiente. Con esa claridad pude concentrar mi energía en preparar un mensaje auténtico y dejar de luchar contra lo que no estaba en mis manos. Ir a la raíz del miedo transforma la preocupación en conciencia y la ansiedad en claridad. No se trata de evitar el miedo, sino de conocerlo, entenderlo y tomar decisiones desde ahí. Cuando trabajas en lo profundo, la superficie se calma sola, porque ya no reaccionas ante fantasmas, sino ante la realidad con fuerza, presencia y decisión. Porque hasta que no veas lo que te paraliza por dentro, siempre serás prisionero de lo que sucede afuera. A menudo vivimos como si el tiempo fuera un enemigo invisible, atrapados en la fantasía de lo que fue o en la ansiedad por lo que podría ser. Nos preocupamos por el futuro, proyectamos miedos que aún no existen y cargamos con culpas que ya pasaron. Y en ese juego, el presente se nos escapa de las manos como agua entre los dedos. Pero hay una verdad poderosa y liberadora. El único lugar donde realmente tienes poder es este instante, este momento que respiras ahora mismo. No mañana, no en 5 minutos, no cuando todo esté resuelto. Aquí, ahora, es donde la acción cobra sentido, donde la decisión tiene peso, donde la vida realmente ocurre. Cuando entendemos eso, dejamos de malgastar energía intentando controlar lo que aún no ha llegado y comenzamos a usarla para construir lo que sí podemos tocar, lo que sí podemos decidir. Recuerdo épocas en las que mi mente corría a 1000 por hora. Me sentaba a escribir, a preparar un evento o incluso a disfrutar con amigos y sin darme cuenta ya estaba en el próximo problema, en el error que podría cometer, en la crítica que podía llegar. Vivía desconectado del presente, parecía productividad, pero era ansiedad disfrazada de ocupación. Fue un día cualquiera, después de un logro que había esperado durante meses, que sentí un vacío inmenso. Todo estaba bien por fuera, pero yo no podía disfrutarlo. Entonces comprendí algo crucial. Había perdido el presente. Estaba viviendo en proyecciones y miedos, no en lo que realmente tenía frente a mí. A partir de ese momento decidí entrenar mi atención, mi conciencia y mi respiración. Comencé por actos simples, 5 respiraciones profundas al despertar, un chequeo conmigo mismo al iniciar cada tarea, reconociendo: estoy aquí, estoy a salvo, estoy vivo. Aprendí a frenar la mente antes de que se desbocara hacia el futuro o se anclara en el pasado. Cada acción tomada desde el presente era más efectiva, más consciente, más poderosa. Descubrí que la creatividad fluye cuando tu mente está presente, que las relaciones se fortalecen cuando escuchas de verdad, que la paz interior surge cuando decides no vivir adelantado. Incluso en momentos de presión intensa, cuando la incertidumbre golpeaba y los desafíos se multiplicaban, recordarme que solo tenía poder aquí y ahora me devolvía la claridad. Podía planificar, sí, pero desde un lugar de calma, no de miedo. Podía decidir
El presente es el único escenario donde puedes transformar la realidad, y decidir habitarlo es decidir ser dueño de tu vida. Vivimos en un mundo donde creemos que la certeza es sinónimo de seguridad y la incertidumbre es nuestra enemiga. Desde pequeños nos enseñan a planearlo todo, a anticipar cada movimiento, a buscar garantías que casi nunca existen. Y cuando la vida se sale de esos mapas, nos sentimos inseguros, ansiosos, vulnerables. Pero hay una verdad que descubrí muchas veces a golpes y errores propios. La incertidumbre no es el problema, nuestra resistencia a ella lo es. Cuando luchamos contra lo que no podemos controlar, gastamos energía, nos desgastamos y dejamos que el miedo gobierne nuestras decisiones. En cambio, cuando aprendemos a ver la incertidumbre como un terreno fértil, como un campo abierto de posibilidades, nuestra perspectiva cambia y con ella nuestra vida. Recuerdo hace años cuando emprendía proyectos y no había nada garantizado. Cada reunión, cada decisión, cada contrato pendiente me generaba ansiedad porque no sabía cómo terminarían las cosas. Podía anticipar 1000 escenarios negativos y agotarme mentalmente sin moverme un centímetro, o podía elegir caminar con el desconocido en la mano y aprender a confiar en mi capacidad de adaptación. Esa segunda opción fue la que transformó todo. Comencé a preguntarme, si no tengo todas las respuestas, ¿puedo igualmente dar un paso con confianza? Y la respuesta era siempre sí, porque lo único que se necesitaba era valor para avanzar a pesar del miedo. Descubrí que cada decisión tomada en medio de la incertidumbre me enseñaba algo nuevo, me fortalecía y me hacía más resiliente. La clave está en resignificar la falta de certezas. En lugar de verla como amenaza, verla como oportunidad. Cada momento incierto es un laboratorio donde se experimenta, se aprende y se crea. Aprender a moverse en la niebla sin tener claridad total no es un acto de locura, es un acto de poder. En mi experiencia, cuando dejé de buscar control absoluto, mi creatividad se disparó, mi energía aumentó y mi capacidad de respuesta se volvió más ágil. Empecé a disfrutar el proceso, incluso cuando no sabía cómo terminaría. Esa es la diferencia entre vivir dominado por la ansiedad y vivir con audacia. Practicar esto no significa ignorar riesgos, significa enfrentarlos desde la conciencia, desde la preparación interna, no desde la obsesión externa. Cada vez que me encontraba dudando, escribía, respiraba y me recordaba, esto es entrenamiento, esto es expansión, esto es evolución, y lo era. Porque en cada espacio de incertidumbre, cada paso que damos nos transforma, nos enseña a confiar en nosotros mismos más que en los resultados. Hoy sé que la verdadera libertad no proviene de tener todo controlado, sino de caminar con firmeza en medio de lo desconocido, de convertir cada no sé en un sí puedo manejarlo. Cuando abrazas la incertidumbre, dejas de ser víctima de la vida y te conviertes en su artista. Cada momento inesperado se transforma en lienzo y oportunidad. La incertidumbre solo se convierte en enemiga si la evitas, si la aceptas, se vuelve tu aliada. Durante mucho tiempo viví con la ilusión de que mi bienestar dependía de factores externos, de que si todo a mi alrededor encajaba perfectamente, entonces podría respirar tranquilo. Quería que los demás entendieran mis intenciones, que los proyectos salieran sin tropiezos, que los resultados fueran inmediatos y exactos, pero la realidad me enseñó algo fundamental. Cuanto más intentas controlar lo que escapa de tus manos, más te desgastas y más impotente te sientes. Las preocupaciones se multiplican, la ansiedad se apodera de tu mente y el miedo se convierte en el narrador principal de tu historia. Fue un aprendizaje duro, porque en ese intento de controlar el mundo exterior olvidé lo que sí estaba en mi poder. Con el tiempo descubrí que la verdadera fuerza no está en prever todo, sino en centrarte en lo que sí puedes influir, en construir desde lo que depende de ti. Recuerdo una época en la que me sentía abrumado por varios proyectos simultáneos. Antes hubiera intentado controlar cada detalle, anticipar cada obstáculo y preocuparme por cada resultado posible. El estrés era insoportable y mi creatividad desaparecía.
pero decidí un día cambiar el enfoque. En lugar de intentar mover el viento, comencé a ajustar mis velas. Me pregunté, ¿qué puedo hacer hoy que realmente tenga impacto? ¿Qué depende de mí? Empecé a concentrarme en acciones concretas, como escribir, practicar, comunicarme, cuidar mi salud mental y emocional. Y poco a poco, la sensación de impotencia se transformó en claridad, en dirección y en poder. Los resultados llegaron, no por controlar todo, sino por haber trabajado con precisión en lo que sí podía influir. Este enfoque transforma tu relación con la vida, te libera de la ansiedad crónica, te devuelve energía y te permite sentirte dueño de tu proceso. Cuando construyes desde lo que depende de ti, incluso los imprevistos dejan de ser amenazas porque sabes que tu capacidad de respuesta está intacta. Aprendí que preocuparse por lo que no puedes controlar es como intentar detener el mar con las manos. Solo te cansas y te frustras. En cambio, cuidar lo que sí puedes dirigir te fortalece, te centra y te da la confianza para enfrentar cualquier situación con claridad y serenidad. Hoy, cada vez que surge un problema externo, lo primero que hago es separar lo que depende de mí de lo que no, y entrego mi atención únicamente a lo primero. Esa práctica me mantiene estable, enfocado y libre de ansiedad innecesaria. La verdadera paz y libertad comienzan cuando construyes desde lo que sí depende de ti. Durante mucho tiempo viví con un sistema de creencias que ni siquiera era mío. Pensamientos como si fallo no valgo, si no tengo todo bajo control, algo saldrá mal, o debo cumplir las expectativas de todos para ser aceptado, estaban tan arraigados que los tomaba como verdades absolutas. Creí que tener esos estándares era disciplina, que exigirlo todo de mí mismo era sinónimo de grandeza, pero en realidad era una cárcel silenciosa. Cada error, cada tropiezo, cada crítica que recibía se convertía en una señal de fracaso personal, y eso alimentaba un ciclo interminable de ansiedad y preocupación. Durante años me pregunté por qué me sentía agotado incluso después de haber logrado cosas importantes. La respuesta fue brutalmente simple. Mis creencias estaban destruyendo mi paz antes de que yo pudiera disfrutar de nada. Un día decidí hacer algo que cambió mi vida. Detenerme y escuchar realmente lo que mi mente me decía en momentos de estrés. Tomé lápiz y papel y escribí todas esas frases automáticas que se repetían una y otra vez. Esas voces invisibles que me dictaban cómo debía sentirme, qué debía lograr y cómo debía reaccionar ante cualquier situación. Al leerlas en voz alta me di cuenta de algo impactante. La mayoría de esas ideas no eran mías, eran heredadas, absorbidas de la infancia, de la cultura, de maestros, de jefes, incluso de personas que me querían, pero que estaban igual de perdidas. Eran creencias que habían entrado sin filtro y ahora gobernaban mi vida. Entonces comprendí algo liberador: si esas creencias entraron sin permiso, también podían salir. Comencé a reemplazarlas, a construir un nuevo sistema interno basado en verdades elegidas por mí, en principios que me fortalecieran en lugar de limitarme. Me repetí frases como: mi valor no depende de los resultados, puedo aprender de cada error, mi paz no depende de la aprobación externa. Al principio no lo sentí de inmediato. La mente se resiste al cambio. Pero con repetición, con evidencia, con pequeñas victorias internas, esas nuevas creencias comenzaron a arraigarse y transformaron mi manera de pensar, de sentir y de actuar. La transformación fue profunda porque mis emociones comenzaron a alinearse con estas nuevas verdades. Ya no reaccionaba desde el miedo ni desde la preocupación constante. Comencé a tomar decisiones más claras, a actuar con más confianza y a disfrutar de mis logros sin autoexigirme destructivamente. Descubrí que reconstruir mis creencias no era un lujo, sino una necesidad vital. Cada pensamiento que eliges alimentar. Durante años viví atrapado en una prisión silenciosa, el miedo al error. Cada decisión, por más pequeña que fuera, se sentía como un campo minado. Me levantaba con la mente anticipando fallas, revisando mentalmente escenarios de lo que podía salir mal, y cada paso estaba teñido por la ansiedad de no cumplir con expectativas irreales.
Pensaba que si no ejecutaba todo perfectamente, si no anticipaba cada consecuencia, si no evitaba cada posible tropiezo, yo era un fracaso. Esa forma de pensar no solo drenaba mi energía, sino que me alejaba de mi propio poder. Cada error que temía cometer se convertía en un ladrón de mi libertad, en un verdugo invisible que dictaba cómo debía actuar y cómo debía sentirme. Y mientras más intentaba evitar el error, más fuerte se volvía su control sobre mi vida. La revelación llegó cuando comprendí algo profundo. El error en sí mismo no es peligroso. Lo peligroso es la interpretación que le damos. Yo había confundido equivocarme con fracasar. Y esa confusión había hecho que mi mente viviera en alerta constante. Comencé a observar mis reacciones frente a los errores de otros y sobre todo frente a los míos propios. Me di cuenta de que cada error era en realidad una información valiosa, un aprendizaje disfrazado, una oportunidad de acercarme a la mejor versión de mí mismo. Comencé a preguntarme, ¿qué me enseña esto? ¿Cómo puedo usar esto a mi favor? Esa simple reestructuración mental empezó a transformar mi manera de actuar. Recuerdo un proyecto importante en mi vida donde sentía que cada detalle debía ser perfecto. La presión era tan intensa que antes de presentar cualquier idea ya me sentía agotado. Durante la preparación, un error menor en los cálculos amenazó con desbaratar todo. Al principio sentí pánico, como siempre, pero esta vez respiré, recordé que un error no determina mi valor ni mi capacidad y decidí abordarlo con curiosidad y creatividad en lugar de miedo. El resultado no solo fue positivo, sino que la manera en que manejé ese fallo me dio más confianza que cualquier éxito sin desafío. Redefinir el error significa devolverle su verdadero lugar. Es un maestro, no un enemigo. Cuando aprendemos a verlo así, recuperamos un poder interno que nadie puede arrebatar. Cada vez que algo no sale como esperábamos, en lugar de paralizarnos o castigarnos, podemos analizar, aprender y ajustar. La ansiedad disminuye, la creatividad aumenta y nuestra capacidad de tomar decisiones se fortalece. Lo que antes nos aterraba se convierte en una herramienta de crecimiento. Hoy, cuando miro atrás, veo que mi mayor miedo era imaginar la vida sin errores, y eso era imposible. La vida siempre presentará desafíos y algunos nos sacarán de nuestra zona de confort, pero cuando redefinimos el error, dejamos de ser víctimas de él y nos convertimos en arquitectos de nuestra experiencia. Aprendí que cada error que enfrentamos con conciencia nos devuelve un pedazo de nuestro poder, nos hace más resilientes, más sabios y más libres. Redefine el error y recuperarás tu poder personal. Quiero que escuches esto con el corazón abierto. La preocupación, el miedo, la ansiedad no son tus enemigos, son señales de que aún no has conectado con tu poder interno. Todo lo que te inquieta, todo lo que te hace dudar de ti mismo tiene un propósito: invitarte a mirar más profundo, a cuestionar tus creencias, a entrenar tu mente, a redescubrir tu presente. No viniste al mundo para vivir en tensión constante, para anticipar fallos imaginarios, para cargar con escenarios. Recuerda que la preocupación solo te roba lo más valioso que tienes, tu energía y tu claridad. Entrena tu mente, redefine el error, abraza la incertidumbre, enfócate en lo que puedes construir, suelta lo que no depende de ti y reconstruye tus creencias. Hazlo todos los días, con disciplina, con amor, con valentía. Y cuando lo hagas, descubrirás